Genoe Radio presenta La Docta Ignorancia, con Daniel Viola, en la 97.7. Debajo de los inútiles escritores, en silencio, puede oírse el poema hipnotizando el mundo. Montaña de huesos se llama este poema de Patricia Díaz Vialet, con la que conversaremos hoy. Y arrancamos con la música de Silvia Teixeira, porque ella se presentará junto a dos excelentes pianistas. Además, el próximo domingo 11 en Pista Urbana, en el ciclo Pacha Urbana. A las 20 horas, Silvia Teixeira, Fernanda Sandoval y Débora Barbuto, pianistas federales. Así que bienvenidos a La Docta Ignorancia. Y entonces los demás me atraen.
me cobijan, me gobiernan, pero bien internado en mi muslo hay algo de avestruz que huye, algo de vértigo profundo, de malabar equivocado. Por eso, algo de mí, no todo, algo de mí se despedaza, se quiebra, se anquilosa y regresa serenamente con sus escombros a su lugar de animal doméstico. Y también algo de mí se yergue en caja de bestia y me lanza estrepitosa hacia tu cuello erguido, hacia tu siempre nunca, transparente en la promesa. Algo de mí se evapora. Cuando me atraen, me cobijan, me gobiernan, cuando en este mismo sillón el dedo infame me corrompe, cuando justo debajo de tus glúteos se desenvuelve la parsimonia exacta, cuando entreveo bellos en septiembre, hombres, duchas, jabones, diezmados en fricción tremebunda. Por eso declaro algo de mí, no todo, se repone a sí mismo el coto de ciervos malheridos. Algo de mí se fuga, envuelto en palabras, mientras miento, felizmente, en descaro de ahogo. Y vuelvo a bofetear el aire y me elevo desierta de mí, como se eleva el alma de celofán de los niños cuando mueren. De cuando aprendí a no amar un departamento en la calle Posadas Patricia Díaz Vialet, la poeta con la que hoy, en la docta ignorancia, estamos conversando. Muchísimas gracias por estos minutos, por disponerte a la conversación, Patricia. Gracias. Gracias a vos, Daniel, por leer tan bien este poema con tanto amor y tanta vehemencia, que fue así como lo escribí. Muchas gracias a vos, Daniel. Sos una poeta vehemente. Sí, y siempre lo fui, ¿sabés? Desde mi primer libro, que lo publiqué allá por el año 1990, hasta, bueno, los libros más recientes que tengo, hace 4 o 5 años publiqué mi 10º libro, y sí, soy bastante vehemente, no tengo vergüenza, digamos, de ser vehemente en lo que digo, ni en cómo lo digo, es así como aprendí a escribir, o bueno, seguramente las lecturas que tuve. Yo cuando empecé a hacer el taller literario tendría 18 años aproximadamente, hice un taller literario en la Sociedad Argentina de Escritores con Atilio Jorge Castelpoggi, y uno de los libros que nos hizo leer, que a mí me cambió la poesía, es Altazor, de Vicente Huidobro, y toda esa vehemencia de Huidobro en ese libro y en otros libros que después pude leer, de César Vallejo también, bueno, grandes poetas, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, bueno, todo eso tuvo una gran influencia, creo yo, en mi poesía, y es lo que más me llega, tanto como para leer como para escribir, ¿no es cierto? Y sobre todo los poemas de un trecho largo, ¿no? De un largo aliento. También escribo cortito, pero en su mayoría tiendo a escribir con vehemencia y con muchas palabras y adjetivos y sustantivos en mi poesía. Y hay un manejo del lenguaje también, de creación de palabras, de rupturas. ¿Puede ser? Sí. A mí me gusta, yo me acuerdo, hablando de Huidobro, que él, es una frase muy famosa de él, ¿no? Que es cuando el adjetivo cuando no da vida mata,
Me acuerdo que yo cuando la leí dije, uy, bueno, quitemos todos los adjetivos, pero después, no, repensé y dije, no es así. Depende de qué adjetivo uno coloca, ¿no? Porque si decís la boca roja o el sillón mullido, no sé, hay adjetivos que, bueno, que uno espera que la boca sea roja, por ejemplo, o que la boca sea carnosa, adjetivos que normalmente uno espera encontrar al lado de un sustantivo. Pero con los años traté de buscar, o bueno, quizás me sale naturalmente, bueno, combinar un adjetivo con un sustantivo que no usualmente se combinan, ¿no? Que le da otra frescura, pienso yo, ¿no? Es una opinión mía, ¿no? Que le da otra frescura a esa imagen, a ese sustantivo y le da otra originalidad. Entonces a mí me gusta mucho usar adjetivos. A veces para un sustantivo uso 2 o 3 adjetivos, 2 adelante, 1 atrás. ¿Es mucho? Sí, es mucho. A mí me gusta. Es mi forma de escribir y es como veo la imagen, porque cuando uno escribe con imágenes, ¿no? Y las imágenes pasan por la cabeza en imágenes, no en palabras. Entonces, bueno, esa imagen en general es una imagen barroca, llena de cosas. Entonces, por eso es que necesito utilizar varias palabras quizás para describir una imagen, ¿no? No tiendo a ser escueta en mis imágenes ni en mi poesía. Hay poemas que son un poco más sintéticos, pero en general utilizo el lenguaje y a veces modifico algo del lenguaje, juego algo con el lenguaje, pero siempre manteniendo un sentido, un contenido, una imagen troncal, no la palabra, o sea, jugar con la palabra por jugar, no, sino para darle un sentido a esa cosa troncal, a ese contenido que tiene el poema. Nombraste uno de los tópicos del oficio del poeta, que es el uso del adjetivo, ¿no? Y nombraste otro que es de una tradición y muy que tiene que ver con la poesía castellana, la poesía en español, en argentino, en el idioma latinoamericano, que es el barroco. Uh-huh. ¿Te sentís? Vos dijiste, no tengo ningún problema en que me digan que hago barroquismo. ¿Te sentís parte de esa tradición? Sí. Yo, yo tomé de varias tradiciones. Cuando uno va leyendo, vas recibiendo influencias y te vas quedando con algo de cada una de esos grandes poetas que ha leído. Por ejemplo, vos lees a Olga Orozco y lees a Alejandra Pizarnik, bueno, son muy diferentes, ¿no? En una tenés lo sintético, lo despojado, lo más pequeño, lo que es profundo y cae como si fuera una lanza en un segundo, y en Olga Orozco tenés, bueno, un bosque, entras en un bosque, en una jungla. Las dos, o sea, los dos estilos o las dos poéticas son muy atractivas y son realmente excelentes y las dos impactan en el alma, o a mí me impactaron de la misma manera, tanto Pizarnik como Olga Orozco, por nombrarte dos argentinas, dos grandes poetas argentinas. Y en el caso de Olga Orozco, bueno, entras en un bosque y de ahí no salís más, ¿no? Porque sus poemas, yo leí y creo que es verdad que Olga Orozco decía que ella hasta no terminar un verso, digamos, no pasaba al otro, o sea, tenía que terminar un verso perfectamente y totalmente satisfactoriamente y después pasaba a trabajar el otro verso, ¿no? Y si vos lees en cada verso de Olga Orozco, bueno, hay muchas palabras, muchos adjetivos, muchos adverbios de modo, muchos sustantivos, hay una riqueza, pero una exuberancia inmensa en cómo Olga Orozco utiliza el lenguaje. Y en Pizarnik, bueno, tenés lo más escueto, lo más sintético, esa cosa que por más que use la palabra aire, piedra, o boca, o beso, o cuello, que son palabras bastante frecuentes, bueno, la originalidad con que las usa realmente no se puede negar. Entonces, yo diría que tomé de varias, o tomé o no, o bueno, tengo influencia de varios
poetas o de varias poéticas. A veces he escrito poemas más pequeños, menos adjetivados, más simples quizás, menos crípticos, por usar esa palabra que se usa a veces, que mucho no me convence, y a veces no, y a veces tengo ese aliento largo, muy, muy barroco, que también, por supuesto, toma del barroco, ¿no? Así que, bueno, creo que uno se va formando, ¿no? A medida que va escribiendo y va tomando, bueno, diferentes poéticas y, bueno, recibe ciertas influencias. Pues es que tu vehemencia, tu escribir desde el deseo, como alguna vez expresaste, y este barroquismo me hace acordar a que te una en este desparpajo y en esta posición femenina con Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, sí, a mí muchas veces, yo desde muy chica, me dijeron, sí, tu poesía es muy femenina, ¿no? Desde los primeros poemas, ¿no? Como que alguien... En general porque somos masculinos, entonces ante cierta originalidad decimos, es femenina. Claro, muchas veces, muchas personas me han dicho, he recibido ese comentario, ¿no? Que dice, bueno, sí, yo leo y ya me doy cuenta que es un poema escrito por una mujer, por más que no tenga, bueno, en este caso obviamente si tiene, bueno, el sustantivo con la A al final, bueno, yo soy esa, bueno, obviamente que va a ser una mujer en general, ¿no? Pero a veces hay poemas que son más cortos y no tienen esos sustantivos, digamos, femeninos, pero igual me han dicho que es una poesía muy, muy femenina, ¿no? Que está dentro de la línea de las poetas femeninas. No me voy a comparar, por supuesto, con Sor Juana Inés de la Cruz, pero eso he recibido. Yo realmente mucho no me doy cuenta, porque es en la forma en la que escribo y no sé si es más femenino, más masculino o más neutro, pero bueno, no me doy cuenta, ¿sabes?, cuando escribo de eso, pero sí he recibido esos comentarios, sí, como que está en esa línea, ¿no?, de lo más feminista, de lo más femenino, ¿no?, con más desparpajo, ¿no? Sí. Agua lava cae de mi sexo, agua fuerte de químicos poderes, agua de prisión desmedida, agua de pequeña prostituta subterránea, agua lava cae de mi sexo, pintado artilugios de mis labios, agua lava, agua aceite, en borbotón de añeja ingle carcomida, agua lava, agua aceite, de espeso puntapié en caída libre, agua lava en queja de paracaídas, agua lava en frotación constante, agua lava por vos, mi amor, de 20 identidades. De a sorbos te ofrezco mi agua lava paraíso, mi rocío de muslo disgregado, yo te ofrezco mi dulce artimaña de gacela, mi amague de nudo, el ardor de mi ojo de circo, o el timbal de cópula en permanencia, gruta áspera de pico que penetra la púrpura pluma de aire cuando gozo agua lava y su fluir en cauce anónimo, agua lava y su tambor en talle de gladiolo, de gorjeo, de gruta acorazada, agua lava por vos mi amor de 15 abrazos, agua lava, agua péndulo de piedra para ser fundida en franja de furia, agua lava. Y cómo jugás con lo rítmico acá, ¿no?, con las palabras. Sí,
Sí, porque como te comentaba antes, cuando yo hacía el taller literario allí en la Sociedad Argentina de Escritores, cuando tenía 18 años, 18, 19, 20, nos hacía Atilio Jorge Castelpoche, nos pedía, cada vez que íbamos a corregir un poema o a trabajar un poema, nos pedía, bueno, ahora léanlo en voz alta, ¿no? Y entonces lean delante de todos, ¿no? Había que leer el poema en voz alta delante de todos nuestros compañeros de taller literario. Y bueno, y así aprendí bueno, a leer o a, digamos, le tomé el gustito a la lectura en voz alta, así como vos estás leyendo tan exquisitamente mi poesía. Él nos decía, bueno, que un poeta tiene que saber leer su poesía y que leyendo su poesía, sobre todo cuando la estás creando, ¿no? Cuando la estás escribiendo, leyendo te vas a dar cuenta si hay algo que no entra, hay algo en la música del poema que desafina, que desentona, ¿no? Entonces leyéndolo uno se da cuenta, por ahí lo ves escrito y decís, ah, sí, esto está bien, y lo lees y decís, no, esto desafina, hay algo que desafina, porque esta poesía es verso libre, como por supuesto todos se darán cuenta, ¿no? No hay esa rima que vos tenés en un soneto, con las vocales, con la consonante, A, B, B, bueno, ¿no? Lo que todos estudiamos en el colegio. Es un verso libre, pero el verso libre tiene una música interior, tiene una música, y cada poema tiene su música, y su ritmo, y su melodía, y uno tiene que saber cuando lo escribe, o sea, hay que tratar de saber si hay algo que desafina, que desentona, que está de más o de menos, o si hay algo de menos, o si falta una, dos sílabas, si falta un silencio, si falta un espacio. Eso lo aprendí, o creo que lo aprendí, en los talleres cuando empecé a leer así en voz alta, más en forma más seguida, más frecuente. Bueno, le tomé el gustito a eso de escribir y enseguida leer para ver si está bien, si estoy de acuerdo, si me gusta, si me parece que eso es musical. Y bueno, hay diferentes ritmos que se pueden crear en un poema de verso libre. Hay diferentes formas de crear ritmo, ¿no? Repitiendo una palabra, repitiendo una sílaba, o determinada consonante, o vocales más abiertas o más cerradas. Bueno, eso lo vas aprendiendo también con el oficio, ¿no? Pero lo importante es uno leerlo y estar de acuerdo y decir, bueno, acá no desafina nada, como una canción, ¿no? Que la escuchás y enseguida te das cuenta si hay algún acorde que está mal, ¿no? Enseguida te das cuenta. En el verso libre pasa lo mismo. Qué buena descripción sobre lo que es un verso libre y aquel verso llamado no libre, que es no libre porque respeta una rítmica ya dada. Sí, sí. Son dos oficios diferentes, ¿no? Uno, crear un propio ritmo, y el otro, saber escribir en una rítmica ya dada. En nuestro caso, en la poesía española, castellana, bueno, que tiene que ver con el soneto italiano. Sí, vos sabés que yo he leído soneto, por supuesto, y leo, pero la mayoría, o sea, la mayor parte de mi obra, la gran parte de mi obra es verso libre. Tengo un poema, 2, 3, 4, algún poema en donde hay determinada rima que se acerca más a la canción, ¿no es cierto?, que a un poema, y algún poema que he realizado, o que realizo, o que creo, o que todavía algunos inéditos que tienen alguna rima, pero no es lo que a mí me sale naturalmente. O sea, escribir con verso libre es mi forma natural de expresarme, quizás porque es la forma que más me atrae realmente. Lo que más me atrae es el verso libre para leer y por supuesto para escribir. Entonces naturalmente es algo que lo hago con mucho placer. Escribir de esta forma, verso libre, es placentero, es como hablar, ¿no es cierto? Cuando uno cuenta algo o le habla algo a alguien, bueno, lo habla, digamos, no sé, de una forma natural, espontánea, cotidiana, y para mí el verso libre es eso, ¿no? Para mí poesía es eso, ¿no? Lo otro, por supuesto, lo leo y lo respeto y lo he leído durante años,
digamos, el verso que no es libre, ¿no? El que tiene ese corset de la rima, de la métrica, pero no es lo que yo hago. En este me siento más libre, o sea, como la palabra dice, mucho más libre, puedo expresar el verdadero ritmo que tengo adentro, ¿no? Las imágenes que tengo adentro no salen con un número, o sea, salen con este verso libre. Así que siempre me he dedicado y espero yo seguiré dedicándome al verso libre. Y hiciste una mención sobre este verso libre que es como una forma de hablar, y hay muchos que dicen que la poesía es un diálogo. Sí, un diálogo con una misma. Yo en el caso mío, sobre todo en estos últimos libros, bueno, en casi todos los libros, los poemas se refieren a mi vida, o sea, están siempre en mí. Los poemas van hacia mi vida del presente y hacia mi vida del pasado. Es un diálogo para mí con mi persona, ¿no? Al día de hoy, digamos, al presente, y otras conversan con mi pasado. Muchos de mis poemas se refieren a anécdotas personales de mi vida, cosas que yo viví, momentos en donde estuve, o personas con quien estuve, o situaciones que viví, o cosas que vi, o cosas que me contaron, pero siempre parto de mí misma, por supuesto. Muchos de estos libros, de estos poemas, tienen abajo, a la derecha, una pequeña notita que es el lugar y el momento, ¿no? De donde surgieron estos poemas, como por ejemplo vos has leído en el poema anterior, de cuando aprendí a no amar, en ese poema que leíste al principio, abajo hay una dirección, bueno, el departamento de la calle Posadas, ¿no? Que es donde yo viví durante varios años, ¿no? Eso tiene que ver con una situación, ese poema, que yo viví allí. Entonces, muchos de estos poemas, a modo de diario, abajo llevan esa notita, ¿no? Espacio temporal, que es, bueno, el lugar o el momento, o el lugar y el momento en donde surgió ese poema, ¿no? Después ese poema fue escrito después, pero de esa anécdota, de ese momento, surge el poema. Mi poesía es una especie de diario, ¿sabes? De diario íntimo. Y así lo vivo, ¿no? Lo llevo como si fuera un diario. Yo cuando era adolescente escribía un diario, como muchas chicas y chicos escriben su diario con las cosas que le pasan, y bueno, seguí esa costumbre, pero un poco más elaborada, por supuesto, con un trabajo detrás, que es, bueno, los poemas, ¿no? Pero son una suerte de diario, y muchos de ellos llevan la fecha y el lugar, que son reales, para recordar, para que eso no se pierda, para mí y para el que me quiera leer, ¿no es cierto? Ahora, en estos diálogos tuyos con vos, hay también en La noche a cualquier hora muchos poemas en diálogo con tus familiares, hasta ancestros lejanos que vos no conociste, más allá de la literatura. Sí, en este libro La noche a cualquier hora, que es de Ediciones en Danza, que ese es mi libro número 10, ¿no? Tengo uno de los capítulos, que es el capítulo 5, que se llama El aparente fluir del tiempo. Y en ese capítulo, en el aparente fluir del tiempo, tengo una serie de poemas dedicados a mis ancestros y también a parientes, porque hay un poema mío que está dedicado a una prima mía, que es una de las primas más jóvenes, mi prima más joven, está dedicado a ella, por ejemplo. Varias de estas personas que están en este capítulo, bueno, ya no están. Algunos los conocí, como mi abuelo, mi tío abuelo, mi primo, mi tío, etcétera, y otros no, como mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo. Y son una serie de poemas o cartas en donde intento dialogar con ellos, o por lo menos, bueno, decirles lo que pienso al día de hoy, ¿no es cierto? Es como si ellos estuvieran presentes aquí y ahora y yo estuviera hablando con ellos. Por eso se llama el aparente fluir del tiempo, ¿no? Como si fueran eternos y yo estuviera ahora hablando
con ellos desde este siglo hacia un siglo anterior o 2 o 3 siglos anteriores, porque tengo una familia bastante largas con una gran tradición, tanto por la parte de mi papá como de mi mamá, y varios de estos ancestros o de predecesores han sido escritores, escritores de narradores o poetas, o hay músicos, bueno, hay personas muy valiosas en mi familia que yo, digamos, de chica yo escuchaba los nombres, pero de grande comencé a valorar, ¿no? Estas anécdotas familiares o estos libros que tengo en mi casa, que pertenecen a una tía abuela o a un primo segundo, no sé, o a un tío tercero. Bueno, son familias, casualmente creo yo, en donde hay varios escritores, como te nombro uno, no sé, Dalmiro Sáenz, que es un escritor muy conocido, Lucrecia Sáenz Quesada de Sáenz, Ignacio Anzuategui, y bueno, mi abuelo, que también era poeta, Carlos Sáenz, bueno, después Juan Viale-Macé, que bueno, fue un gran hacedor de la patria y también escribía. Bueno, en este capítulo, estos poemas tienen que ver con eso, ¿no? Con este legado familiar o esta familia grande, o sea, contemporánea y pasada, en donde estoy yo, en donde nací. Y bueno, es un diálogo con cada uno de ellos en forma de poema o en forma de carta también, ¿no? Les escribo cartas también. Patricia, ¿podemos ir a compartir un tema musical y poder seguir charlando con toda tu otra faceta, que es la de difusora de poesía, de teatro? ¿Puede ser? Sí, perfecto, espero, perfecto. Gracias. En el arpón estoy yo. Mi rufián es torpe camaronero, cerrada puntería. Frecuenta otras blusas, las babea con su áspera jerga.
Yo rocío mi detergente mata sin vergüenzas, las fulmino de mi vista. Cada tanto trago mi pócima secundaria y frecuento mis propios chacales. Ellos me separan de mi arpón boquiabierto y me vuelven delicia comestible. Notorios en las fotografías, humean cabalmente en mis interiores. Deducen que son mi periódico sostén. Estoy yo, que tiene un epígrafe de Héctor Murena, pero ¿quién inventó el corazón humano? ¿Quién inventó el corazón humano? Otro poema de nuestra entrevistada Patricia Díaz Vialet, con la que queremos, además de tan hermosa charla sobre poesía y sobre su poesía, ahora que nos comente, porque vos tenés mucha actividad de difusión de poesía, de libros, de literatura. Estuviste bastante tiempo en la radio, seguís recomendando todos los meses los libros que te llegan y que te gustan. Contanos un poco de toda esa actividad. Sí, mira, paralelamente al trabajo con mi propia poesía, me gusta mucho difundir poesía y trabajar en la comunicación de la poesía, no solo la mía, sino que la de otros poetas, por supuesto, ¿no? Todos los meses recomiendo en una revista online que se llama Con Fervor, recomiendo 15 libros donde hay poesía y hay narrativa también, no solamente poesía, después hay también libros para niños, libros de historia, bueno, un abanico de digamos, una gran variedad de libros. Ahí recomiendo todos los meses 15 libros y recomiendo 3 libros de descarga gratuita. O sea, la persona puede descargar gratuitamente 3 libros de diferentes lugares. Esto de las descargas gratuitas comenzaron en la pandemia, cuando no se podía salir por obvias razones, estaban los negocios cerrados, no se podían comprar libros, y muchas editoriales y también universidades comenzaron a difundir obras gratuitamente. Esto ya lo venían haciendo, no es nuevo, pero con la pandemia se profundizó. Había muchas editoriales que ofrecían parte de su fondo editorial gratuitamente para que la gente pudiera leer desde su casa. Y esto siguió después de la pandemia y yo seguí recomendando, haciendo estas 3 recomendaciones mensuales de descargas gratuitas que realmente se agradece mucho porque sobre todo como estamos hoy, los libros desgraciadamente a veces son muy caros para el bolsillo de la mayoría de las personas. Y bueno, mucha gente no accede a comprar un libro, eso, digamos, es obvio lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, poder descargar un libro gratuitamente es algo realmente que se agradece mucho, esta recomendación. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, trabajé en radio muchos años, en diferentes radios, haciendo conducción, columnas literarias, columnas sobre teatro y poesía, porque bueno, también soy jurado de los premios Teatro del Mundo, bueno, eso es otra parte mía, y también soy la secretaria del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que se lleva a cabo todos los años en el Centro Cultural de la Cooperación en agosto. Este año, allí, en el Centro Cultural de la Cooperación, vamos a realizar otro formato que es un poco más pequeño, que se llama Encuentro de Poesía en el Centro, porque el festival es un festival latinoamericano, pero este año, como es un año pero muy difícil para la Argentina, como lo sabemos todos, y no voy a andar explicando las razones, decidimos hacer un encuentro más pequeño, pero no por ello menos importante, ¿no? Se llama Encuentro de Poesía en el Centro, que se va a realizar el lunes 12 y el martes 13 de agosto, o sea, el lunes que viene y el martes que viene, se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación
Avenida Corrientes 1543. Y este encuentro consiste en 4 mesas de lecturas en donde van a leer grandes poetas. Te digo, por ejemplo, el lunes 12 a las 18 horas leen Diana Velesi, Paula Jiménez España, Juan Meneguín, Teresa Arijón, Javier Roldán. El mismo día a las 20 horas lee Jorge Bocanera, Paulo Simonetti, Julián Axat, Dolores Echecopar, Paulina Aliaga. Y después tenés otros autores para el martes 13 a las 18 horas, Susana Villalba, Patricio Foglia, Francisco Garamona, Abril Rufino Bonomo y Rom Feschi, y a las 20 horas Leopoldo Teuco Castilla, Romina Funes, Vicente Muleiro, Camila Laguna y Demetrio Iramaín. Esto lo organiza el espacio literario Juan L. Ortiz, coordinado por Carlos Aldazábal, y en donde estamos, bueno, quien te habla, Patricia Díaz Vialet y Juano Villafañe. Los 3 vamos a presentar estas mesas de poetas, y te digo que ya hay mucha gente que va a ir. La actividad es libre y gratuita. Hay que ir un ratito antes, por supuesto, para conseguir lugar, como todas las actividades libres y gratuitas. Y bueno, son poetas de gran calidad. Algunos tienen una gran trayectoria, como por ejemplo Diana Velesi, Bocanera, no sé, Villalba, Vicente Muleiro, Leopoldo Castilla. Otros son poetas más jóvenes, como por ejemplo Camila Laguna, es una poeta muy jovencita, pero todos son de una gran calidad, de un gran valor en cuanto a su poesía. Sí, ya lo creo que son grandes poetas, aún los jóvenes, y aquellos que no los conozcan, es una buena oportunidad para encontrar tan buena poesía en gente joven. Que a veces se piensa que ser joven no puede ser buen poeta. Claro, y para mí, sabes que es una forma también esto de trabajar en la difusión para la poesía de otras personas, ¿no? De las obras de otros poetas. Para mí, como para vos seguramente, que también hace lo mismo, que también difundís muchísimo, para mí es una forma de devolver, porque yo a lo largo de toda mi vida, desde que escribo, que empecé a escribir pero muy chiquitita, bueno, yo siempre recibí invitaciones de personas que me invitaban, bueno, a tu ciclo literario, acá, a tal revista, publica tal cosa. Siempre recibí invitaciones y siempre aprendí de los demás, ¿no es cierto? Leyendo a mis contemporáneos, bueno, aprendo también de la poesía que escriben los que están escribiendo ahora, mis contemporáneos, ya sea de mi edad o gente mucho más joven o gente mucho más grande. Entonces, para mí es una forma de devolver esto de trabajar, porque esto lleva mucho trabajo detrás, como bien lo sabés vos también. Cada encuentro, cada revista, cada artículo, cada programa tiene mucho trabajo de producción o preproducción. Y entonces esto para mí es una forma de devolver esto que me fue dado en mi carrera, ¿no? En mi trayectoria, digamos, como poeta. Así que a mí me gusta trabajar dentro de, por supuesto, lo que puedo, ¿no? Los horarios que puedo y los momentos que puedo, pero devolver, ¿no? A este grupo de poetas de antes, de ahora y del futuro, bueno, todo lo que me han dado y lo que me seguirán dando. Y qué posibilidad, porque este encuentro de poesía, que era el festival hasta este año, que sabemos las razones, que no podemos darle tiempo porque el festival se hace en agosto, entonces hay que decirle a la gente que no le podemos dar tiempo. Es un encuentro, y qué bella forma, porque para mí el Festival de Poesía en el Centro fue siempre esa posibilidad de encuentro, de tomarse un café entre el primer grupo y el segundo, y charlar y encontrarse con grandes poetas con los que uno puede conversar y aprender, más allá de escuchar a los que leen. Uh-huh. Sí, es un gran encuentro, hay una gran cantidad de gente que está muy interesada. Vos pensás que este año sería el año número 14, el año pasado fue el 13, 23º, y, no, 13º, perdón.
y este año sería el año número 14 y siempre hay gente, hay un gran público ávido de escuchar, de encontrarse, de, como vos decís, tomar un café, de intercambiar libros, de preguntar, porque también se pregunta, los poetas una vez que terminan de leer, hay mucha gente que quiere preguntar, por ejemplo, siempre hay gente que después de una lectura pregunta, quiere comentar algo acerca de lo que leyó o acerca de lo que está escribiendo el poeta que está o los poetas que están leyendo. Así que este encuentro, este festival lleva ya 14 años, ¿no? Una continuidad muy importante. Se suspendió un año solamente que fue el 2020 por la pandemia, obviamente, porque no se podía hacer absolutamente nada, pero después se retomó enseguida. Es muy importante que, bueno, hay mucha gente que quiere ir, que ya me dijo voy, y aparte de eso, en el mismo Centro Cultural de la Cooperación se lleva a cabo, también hace varios años, el Agosto Poético, que el Agosto Poético es una actividad en donde, o sea, que son varias actividades, que son varias obras de teatro que se dan en el mes de agosto, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, que son obras de teatro que están basadas en textos literarios, en narrativas o en poesía. O sea, son obras de teatro que se han realizado no con un texto de un dramaturgo tradicional, sino que son obras de teatro realizadas en base a poesía o a narrativa. Por ejemplo, tenés Canto a Federico, el poeta regresa, ¿no? Esto sobre García Lorca, son con poemas de García Lorca, y lo dirige, lo actúa María Marta Guitart. Esto está el jueves 22, por ejemplo, ¿no? O tenés El rostro humano, con textos de Antonín Artaud, y quien lo realiza es el grupo Teatro Acción, cuyo director es Eduardo Gilio. Bueno, tenés Eduardo Gilio todos los años, en este Agosto Poético, estrena un espectáculo. Sí, todos los años, porque tiene un grupo que es importantísimo, es el grupo Teatro Acción, y las obras que hacen, a él le interesa el surrealismo, ¿no? La poesía surrealista, es lo que más le interesa, o bueno, por lo menos a lo que yo he visto. Sí, y tiene unos espectáculos maravillosos, con poesía, el texto poesía, pero en sí el espectáculo es un poema, o sea, todo, las luces, lo que utilizan, los objetos que utilizan y que realizan los mismos actores, son objetos con muchos detalles, con mucho amor, que tienen que ver con la poesía, bueno, los textos, por supuesto, el vestuario, la música, todo es como un poema con el texto poético, pero más cosas, digamos, que tiene los espectáculos de Gilio. Después tenés otro espectáculo que es La insomne bajo el agua, que es una adaptación de textos de Felisberto Hernández. Bueno, después tenés La conversación infinita, que son textos de Juano Villafañe, son poemas de Juano Villafañe, que adaptó Gustavo Pardi para un espectáculo que es bellísimo. Un trabajo increíble el de Gustavo Pardi, con un momento en que está él con la actriz, que es maravilloso. Ese cara a cara que hacen es una maravilla. Sí. La verdad que es un espectáculo que lindo que lo hayan vuelto a presentar, ¿no? Porque se había estrenado hace 2 años. Sí, y ahora volvió para el Agosto Poético, así que todo este mes, ustedes, bueno, las personas que están escuchando pueden entrar allí al Centro Cultural de la Cooperación, a la página, o Alternativa Teatral, y bueno, ahí sí, tenés que comprar la entrada, son precios bastante razonables, módicos, así que no hay problema, y ver uno de estos espectáculos que se presentan para este Agosto Poético. Y también tenés una muestra este año que se llama Afónicas Lamentaciones, que son dibujos realizados por el poeta Jacobo Fichmann. Esto está en el piso, en el segundo subsuelo, también allí, del Centro Cultural de la Cooperación. Son dibujos que Fichmann, sabes que aparte de escribir, de ser uno de los grandes poetas de Argentina, dibujaba para sus libros y también dibujaba.
estos son dibujos de una colección privada de Daniel Kalmels, que se están presentando ahora en una muestra que va a estar durante todo este mes, que es el Agosto Poético, que también se puede visitar. Vos sabés que yo leía el otro día, porque Fickman había sido amigo de mi abuelo, ¿sabés? Cuando eran jóvenes. Mi abuelo también era poeta y bueno, había fundado una revista, la revista Número, que estaba junto con Fickman. Y Fickman, yo estaba leyendo hace poco que él siguió escribiendo y dibujando también durante su largo periodo de internación. Estuvo internado creo que casi 30 años, no quiero decir un número que está mal, pero bueno, durante una gran cantidad de años. Tocaba el violín. Tocaba el violín también, sí. Sí, mi mamá se acuerda de eso, que tocaba el violín. Sí. Mi mamá lo conoció, mi mamá era jovencita, era una niña, digamos, cuando Fickman frecuentaba su casa, digamos, la casa de mi abuelo. Así que ella me cuenta todo esto de Fickman. Incluso yo acá tengo 2 dibujos también realizados por él. Y bueno, ese es muy importante, tiene mucho valor esta muestra, Afónicas Lamentaciones. Así que, bueno, yo los invito, ¿no?, a que pasen por allí, porque hay cosas muy interesantes. Y también se presentó, pues se puede comprar en la librería, un libro que se llama Fuegos Mentales, que es la novela del poeta en el hospicio. Este libro fue escrito por Vicente Cito Lema. Vicente Cito Lema fue curador también de Jacobo Fickman y amigo en sus últimos años. Sí, lo rescató del hospicio. Sí, exactamente. Y él escribió esta novela, bueno, antes de fallecer, por supuesto, y se publica y se presentó ahora el día 2 de este mes y se puede conseguir allí en la librería, ¿no es cierto?, del Centro Cultural de la Cooperación. Esta novela sobre la vida de Jacobo Fickman y su relación con, bueno, Vicente Cito Lema y Jacobo Fickman. Así que es un mes importante para la poesía aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Y por supuesto está el encuentro de poesía, que son estos 2 días, lunes y martes. Aclaremos que el encuentro de poesía es gratuito, no así los espectáculos. Que claro. Realmente el Centro Cultural de la Cooperación creo que debe ser el teatro que tiene las entradas a más bajo costo. Además de ofrecer un montón de facilidades y descuentos. Sí, claro, y teatro de excelencia. Todo el teatro, todas las obras que vos ves allí son obras bellísimas. Son obras bellísimas de excelencia, son estrenos y bueno, realmente hay un público que le gusta mucho. Bueno, primero que en Buenos Aires, bueno, ya sabemos que el público es súper, hiper teatrero, ¿no? Pero más allá de que hay un gran público para teatro, digamos, dicen que es la capital del teatro, Buenos Aires, por la cantidad de teatros que hay, pero más allá de eso, el Centro Cultural de la Cooperación ofrece y siempre ofreció obras de teatro que tienen que ver con la poesía, ¿no? Hay muchas obras de teatro que tienen poesía dentro de la obra de teatro. Entonces, eso es muy atractivo porque no se da en todos los teatros, ¿no? Entonces, la gente, bueno, sale muy, pero muy impactada de estos espectáculos porque no es el teatro tradicional que uno está acostumbrado a ver, ¿no es cierto? Las palabras no son las mismas, son palabras con un peso poético, pero dichas por un actor en una escena, con un conflicto, ¿no? O sea, se le agrega al poema que está en una página del poema de un libro, se le agrega el cuerpo del actor, la voz del actor, el conflicto de la situación que se está desarrollando, que se está llevando a cabo en el escenario, las luces, la música, entonces se enriquece. El poema sí resulta más rico. Son una suma de lenguajes que enriquecen el poema y que y se enriquecen mutuamente, ¿no? El teatro se enriquece por la poesía y así se enriquecen mutuamente. Para hacer un todo realmente conmovedor. Sí, por eso mucha gente sale con esa palabra que vos acabas de usar, sale conmovida,
porque por supuesto que la poesía no es algo lineal, como bueno, la mesa está servida, sí, vení, entrá, ¿no? Apagar la luz, prender la luz, ¿no? Como sería un diálogo más cotidiano, ¿no? Tiene otro peso, ¿no es cierto? Otro vuelo, otro peso, yendo para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, no es algo que tenga un único significado, ¿no es cierto? Cuando uno escucha un poema, los poemas que vos leíste recién, bueno, hay muchas asociaciones que el que escucha o el que lee puede hacer. Entonces el texto poético, bueno, tiene muchísimos sentidos y muchos significados y muchas formas de comprenderlo, de entenderlo, de aprenderlo. Y eso, si te lo dice un actor o una actriz, ¿no? En determinado momento, con determinada luz, con determinado vestuario o situación, bueno, se hace más rico. Entonces, por eso el público siempre, o por lo menos en los comentarios, siempre sale agradecido, ¿no? Como que es algo diferente y como que eso le despertó alguna cosa. Y a veces el público, cuando sale el espectador, dice, bueno, me despertó, me despertó una gana, una ganita de comprar el libro de tal o cual persona, ¿no? O de leer acerca de la vida de Artaud, por ejemplo, por mencionarte algo, ¿no? De los espectáculos de teatro acción, ¿no? O de leer este poeta surrealista, y gente que quizás no es lectora. Te digo porque hace años que estoy en este tema y hay personas que no son lectoras y ven el espectáculo y se les despierta este bichito chiquitito de la poesía, ¿no? Se les abre un mundo, ¿no? Del mundo de la poesía. Por supuesto que el que lee y el que es lector y el que es poeta, bueno, va a seguir con esa actividad. Pero es interesante que gente que no esté en un contacto muy cercano a la poesía pueda acercarse por este medio, ¿no? Por este arte, por el teatro. Eso es un beneficio, digamos, secundario, que no es tan secundario, digamos que es importante, que es que el teatro, la poesía llevada al teatro puede acercar al espectador a la poesía. Y esta jovencita que fue al taller literario de la SADE también incursionó en la actuación. Sí, también. Y ahora no lo podés separar. También. Sí, vos sabés que, mira, yo desde muy chica, mira, a los 16 años ya empecé a estudiar teatro. Y después a los 17 también. Seguí, ¿no? 17, 18, estudié con Andrés Zuboff, que fue un gran actor y director que vivía aquí en la Argentina. Después él falleció muy jovencito, y después yo estudié más adelante con Raúl Serrano, que también fue un gran director argentino. Con él estudié 4 años, hice algunas cositas en teatro y después hice el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte, entré en el 2000, no hice toda la carrera, hice 3 o 4 años en actuación, ¿no? Es una carrera extensa, larga, riquísima, que es licenciatura en actuación. Allí estudié bastante, no la finalicé, pero bueno, hice la mayor parte de la carrera. Y sí, trabajé en algunas obras de teatro, pero el teatro no me eligió, ¿viste? No me sentí elegida por el teatro, y después con los años comprendí que yo no lo elegía el teatro, porque en mi poesía yo estoy muy, pero muy expuesta. Todo esto que vos leíste en tu programa, estos poemas que vos leíste, son poemas que salen de una de una profunda intimidad de mi persona, ¿no? Entonces es una gran exposición lo que yo hago con mi poesía. Y el teatro yo lo sentía también como eso, como una gran exposición, ¿no? El actor y la actriz cuando está en una escena, aunque esté vestido, es como si estuviera desnudo o desnuda, ¿no? Frente al público. Entonces yo me parece que en un momento de mi vida decidí, bueno, no exponerme más, o sea, solo con la poesía. Con el teatro no exponerme, sentí eso, pero bueno, estudié mucho y conozco el tema, por supuesto, y bueno, soy jurado de los premios Teatro del Mundo, que son premios que se dan hace 25, no quiero, los números soy muy mala, pero hace muchos años, más de 20 años,
por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y bueno, son premios de mucho, mucho prestigio, para lo cual, bueno, tengo que ver muchas obras durante el año, ¿no? Junto con otros jurados, somos varios jurados, somos como 50 jurados, y se da todos los años en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Y yo me especializo en las obras que tengan que ver con la adaptación, ¿no es cierto? Adaptaciones de textos literarios o de textos de un dramaturgo a realizar una nueva obra, ¿no es cierto?, para los espectáculos. Hay varios rubros en los premios Teatro del Mundo. Así que, bueno, sigo en contacto con el teatro, por supuesto, porque todas las semanas voy, a veces 2 veces por semana, depende, a veces no, a veces 3, depende de mi tiempo. Y bueno, o sea que no estoy como actriz, digamos, no trabajo como actriz, pero sí como jurado, y estoy muy en contacto y me da mucho placer ir al teatro a ver de todo, porque me gustan todo tipo de obras. Patricia Díaz Vialet, te agradecemos muchísimo esta charla, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para vos, Daniel, y pues, bueno, para todos los oyentes de La Docta Ignorancia. Muchas gracias por todo este tiempo que has brindado para la poesía y para mi persona. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nos vemos el 11 en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en el encuentro de poesía. Chao, gracias. Chao, gracias a vos. Y nos vamos, la Docta Ignorancia se despide hasta el próximo jueves a las 20, aquí en Agenoy Radio. La coordinación técnica, la puesta en el aire, como siempre, del mago, del genio Nando Rodríguez. La producción ejecutiva de Inés Santillán. Quien habla, quien coordina, Daniel Viola, les dice gracias. Gracias por acompañarnos. Y la música hoy la música ha sido de, como dijimos, de Silvia Tejera, y arrancamos con Tei de Querer. Luego seguimos con El Cualunque, para después ir con Subo, Pa' su rostro, y ahora nos despedimos con Subo. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo jueves, aquí en Agenoy Radio.
Te esperamos el próximo jueves en la 97.7. La Docta Ignorancia, con Daniel Viola.